Calcula la longitud de la curva dada por estas ecuaciones paramétricas cuando t está en el intervalo de 0 a pi tercios. Bien, vitualeros, entonces para calcular la longitud de la curva, o también llamada longitud de arco, dada en ecuaciones paramétricas, vamos a utilizar la siguiente expresión, que nos dice que la longitud de arco es igual a la integral de a hasta b de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a nuestro parámetro, que es t, elevado al cuadrado, más la derivada de y también al cuadrado. Por lo tanto, de acuerdo a esto, tenemos que calcular estas dos derivadas, y voy a comenzar calculando la derivada de x, es decir, la derivada de esta función. Y como aquí tenemos dos términos, pues va a ser igual a la derivada de cada uno de estos. Entonces, por un lado tenemos la derivada del logaritmo natural menos la derivada del seno de t. Ahora recuerden que la derivada del logaritmo natural es igual a 1 entre el argumento, y en este caso el argumento del logaritmo natural es este paréntesis. Entonces tenemos 1 entre la secante de t más la tangente de t. Pero esto a su vez va a multiplicar a la derivada del argumento. Entonces esto multiplica a la derivada de la secante de t más la tangente de t, menos la derivada del seno de t. Pero esta derivada es inmediata y es igual al coseno de t. Entonces tenemos menos el coseno de t. Y a continuación voy a calcular esta derivada que me ha quedado. Entonces, como tenemos dos términos, pues va a ser igual a la derivada de cada uno de estos. Y primero recuerden que la derivada de la secante es igual a la secante por la tangente. Y por otro lado, la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado. Entonces tenemos más la secante al cuadrado de t. Y menos coseno de t lo voy a volver a escribir. Ahora, si observamos dentro de estos paréntesis, tenemos al factor común que es la secante de t. Por lo tanto, la podemos factorizar. Y lo que nos queda dentro de los paréntesis es la tangente de t más la secante de t. Y con esto nos ha quedado el factor tangente de t más secante de t multiplicando y dividiendo, por lo tanto se va a simplificar. Y menos coseno de t lo vuelvo a escribir. Y con esto tenemos hasta el momento que esta derivada es igual a la secante de t menos el coseno de t. Ahora recuerden que la secante de t es igual a 1 entre el coseno, y el segundo término lo vuelvo a escribir. Y a continuación voy a realizar esta resta. Y para eso, al coseno que tenemos en este lado, le voy a agregar el número 1 como denominador. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en el numerador voy a escribir la multiplicación de estos dos términos cruzados. 1 por 1 es igual a 1. Y después la multiplicación de los otros dos términos cruzados, coseno por menos coseno, es igual a menos coseno al cuadrado de t. Y esto entre la multiplicación de los denominadores, coseno de t por 1 es igual al coseno de t. Ahora el numerador de esta fracción lo voy a reescribir de otra manera, y para eso voy a utilizar la siguiente identidad trigonométrica, que nos dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces, si yo paso el coseno al cuadrado hacia el lado derecho, nos queda de la siguiente manera. Y si observan, justamente lo que tenemos en el lado derecho de la igualdad es lo que nos aparece en el numerador de esta fracción. Por lo tanto, esto va a ser igual a seno al cuadrado de t entre el coseno de t. Entonces, esto que hemos obtenido ya es la derivada de x. Y por otro lado, voy a calcular la derivada de y, es decir, la derivada del coseno de t. Pero esta derivada es directa o inmediata, y es igual a menos el seno de t. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la derivada de y. Ahora, ya que hemos calculado estas derivadas, voy a sustituir en esta expresión para determinar la longitud de la curva que nos están pidiendo. Y tenemos entonces que esta longitud es igual a la integral de a hasta b, es decir, la integral de 0 a pi tercios, de la raíz cuadrada de la derivada de x al cuadrado, es decir, seno al cuadrado de t entre el coseno de t al cuadrado, más la derivada de y al cuadrado. Y al elevar cada uno de estos términos al cuadrado nos queda para el primero seno a la cuarta de t entre el coseno al cuadrado y en el segundo seno al cuadrado de t. Ahora voy a realizar esta suma y para eso al seno al cuadrado le voy a agregar el número 1 como denominador y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción y en el numerador voy a escribir la multiplicación de estos dos términos cruzados. Seno a la cuarta por 1 es igual a seno a la cuarta. Y después voy a agregar la multiplicación de los otros dos términos cruzados. Coseno al cuadrado por el seno al cuadrado es igual a coseno al cuadrado por seno al cuadrado.
entre la multiplicación de los denominadores. Coseno al cuadrado por 1 es igual a coseno al cuadrado. Y si observan, en el numerador de esta fracción tenemos al factor común que es el seno al cuadrado, por lo tanto lo podemos factorizar, y lo que nos queda dentro de estos paréntesis es el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado. Pero recuerden que tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, por lo tanto lo que tenemos dentro de estos paréntesis es igual a 1. Y con esto nos queda dentro de la raíz cuadrada seno al cuadrado entre el coseno al cuadrado de t. Ahora, aplicando leyes de los radicales, esta raíz cuadrada la podemos simplificar y es igual a la raíz cuadrada del seno al cuadrado, que es igual al seno, entre la raíz cuadrada del coseno al cuadrado, que es igual al coseno de t. Pero si recuerdan, el seno entre el coseno del mismo ángulo es igual a la tangente, por lo tanto esto es igual a la tangente de t. Pero la integral de la tangente de t es directa o inmediata, y es igual al logaritmo natural de la secante de t, y esta función la debemos de evaluar de 0 hasta pi tercios. Pero también pueden encontrar que la integral de la tangente de t es igual a menos el logaritmo natural del coseno de t. Y yo en particular voy a utilizar este segundo resultado. Ahora, esta función la voy a evaluar en estos límites y voy a comenzar evaluando en el límite superior. Y esto quiere decir que en el lugar donde aparezca la variable t voy a escribir pi tercios. Y tenemos entonces que esto es igual a menos el logaritmo natural del coseno de pi tercios. Y después tenemos menos esta función, pero ahora evaluada en el límite inferior. Pero como tenemos menos y aquí en esta función también nos aparece menos, pues nos va a quedar más el logaritmo natural del coseno de 0. Ahora, si recuerdan, el coseno de pi tercios es igual a 1/2 y por otro lado el coseno de 0 es igual a 1. Entonces con esto nos queda que esto es igual a menos el logaritmo natural de 1/2 más el logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a menos el logaritmo natural de 1/2. Y a continuación voy a seguir simplificando, y para eso voy a utilizar la siguiente propiedad de logaritmos, que nos dice que el logaritmo natural de a entre b es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b, por lo cual, de acuerdo a esta propiedad, tenemos que esto es igual a menos el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2, pero el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces nos queda menos por menos logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de 2. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya es la longitud de la curva. Sin embargo, a veces en lugar de dejar expresado este resultado de esta manera, lo piden en su forma decimal, y esto es aproximadamente igual a 0.693. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la longitud de la curva que nos están pidiendo. Bien, vitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Vitual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.